Numerología de personajes ficticios. El día de hoy comenzaremos con Fitzwilliam Darcy de la novela Orgullo y Prejuicio. Hace unos días hice los números de Elizabeth Bennet y con esto pues de alguna forma complementamos a los dos protagonistas de la novela. Lo primero que puedo decirte del famoso señor Darcy es que analizando justamente las letras de su nombre, porque pues no existe una fecha de nacimiento, solamente podemos analizar los números de su nombre. En las letras, en los valores numéricos equivalentes a estas letras, nos damos cuenta de que esta persona en particular, Fitzwilliam Darcy, tiene todos los números del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por lo mismo, es una persona que tiene completas sus 3 flechas en la parte del nombre. Tiene primero completa su flecha del plano mental, es decir, que es una persona sensata, que es una persona juiciosa, que tiene esta parte de la creatividad, de la originalidad, pero también, al final de cuentas, es muy sensato en general en sus decisiones. Tiene también completa su flecha del plano emocional. Por lo mismo, es una persona con sus emociones en control, con una estabilidad emocional buena, igual que Elizabeth. Y también cuenta con su flecha del plano físico completa, es decir, que es una persona estable y de buena salud. Ahora bien, el número que más se le repite a él dentro de los valores de su nombre es el número 9. ¿Esto de qué nos habla? Justamente de la personalidad de Darcy en el aspecto de que es una persona humanista, de que es una persona con mucho entendimiento, de que es una persona que ve, digamos, por el servicio a los demás. El tema también es que el 9 justamente es un número que en su parte bonita te da eso, te da el altruismo, te da el servicio, te da la apertura para los demás, el dar, el hacer el bien sin, digamos, sin ver a quién, ¿no? Esta parte tan bonita, pero al mismo tiempo este número 9 puede, digamos, en su parte no tan luminosa hacerte condescendiente, hacerte una persona que se siente la más lista y la más, pues sí, la mejor del cuarto y que entonces, pues básicamente te trata como un idiota, que en cierta forma, pues es algo que sí logramos ver, ¿no? Curiosamente vemos que a Darcy se le repiten las flechas que tiene Elizabeth, que son la de determinación, la de equilibrio emocional y la de planificador, pero a él se le suman una flecha de intelecto y una flecha de voluntad, hablando específicamente de su nombre. Es un muy buen nombre el que tiene, que en cierta forma es un poco irónico porque es un nombre que viene de un apellido, ¿no? Al final te lo explican en la novela, que de alguna forma, digamos, se tenía la costumbre dentro de su familia que se tomara el nombre del primogénito conforme a un apellido, digámoslo así, pues importante de su árbol familiar. Y por la parte del Darcy, él tiene 2 flechas, que en este caso le dan una flecha de practicidad que le habla de que tiene posibilidades o apertura para la música, creatividad, trabajo manual, responsabilidad financiera, punto importante, organización, claridad e imaginación. Pero también te habla de una flecha de hipersensibilidad. Y esto es interesante porque justo te habla de que es una persona con alta sensibilidad, sentimientos de inferioridad, heridas emocionales, inseguridad, miedos respecto a él, falta de confianza, intimidación, pero al mismo tiempo añoranza por sanar. ¿Qué te puede decir esto? Si es una persona que ya te dije que dentro de su parte 9, digámoslo así, sí, es muy bondadosa, es muy buena, es hacia acá, pero al mismo tiempo se siente condescendiente y se siente crecido. Muchas veces, si lo analizamos realmente, la mayoría de las veces quienes se ponen esta máscara de yo soy perfecto y yo soy frío y calculador y entonces yo soy mejor que todos los demás, muchas veces es porque esconden una inseguridad. Y en cierta forma eso es lo que te está dando a entender esta flecha. Que Darcy tenía ciertas inseguridades, que esas inseguridades de alguna forma las escondía detrás de su orgullo, y dentro de esta parte del orgullo justamente llega una Elizabeth que lo cataloga de una cierta forma, a él le pega, a él le hace, digamos, remover esta parte sensible suya, que se nota mucho en la carta, que como él decía, se sentía muy dueño de sus emociones y la realidad es que nada de eso, pero al mismo tiempo también justamente le refleja tal vez todas estas situaciones y él en su añoranza por sanar también pues justamente va buscando demostrarle a Elizabeth en la segunda parte del libro que no es esta persona y eventualmente pues quiero pensar que también va contribuyendo a su sanación pues la parte de todo lo que sucede en la segunda parte del libro y eventualmente pues el feliz desenlace, ¿no?, con Elizabeth. Finalmente sus números. Él es un número de destino 11. Muy interesante este número porque es un número maestro. Dentro de la escala de la numerología tenemos números del 1 al 9, que es la escala básica, y tenemos la escala maestra, que son 11, 22. En ciertas ocasiones, en ciertos lugares se puede tomar el 33, aunque sinceramente sí es una energía complicada. Eso sería básicamente estar al nivel de Jesús, ¿no?, por decirlo así, o aspirar a esa parte.
El 11 en este caso es un maestro, digámoslo así, de la parte de la empatía, del ponerse el uno a uno, del ponerse en el lugar del otro, de ser muy sensible respecto a los demás, de tener también una misión espiritual en este mundo y de que esa misión espiritual de alguna forma sea, es una misión muy altruista, muy bonita, muy empática, pero que normalmente de hecho no termina de ver dentro de su periodo de vida. Podríamos decir que de alguna forma para él como 11, una vez que se quita, digámoslo así, esta necesidad o esta sombra de hacer lo que los papás querían que hiciera o lo que la sociedad quería que hiciera o lo que, digamos, se le dictara, él puede abrir esta fortuna y puede abrir esta parte de sus talentos y de sus dones para entregarse a la humanidad. Y hasta cierto punto, pues queremos pensar que ya con Elizabeth, con él, con, digamos, con su casa protegida, pues él también fue abriendo la posibilidad de nuevas cosas, ¿no? Que de alguna forma te lo van a entender, que sí mejoró su carácter, que sí fue Elizabeth dándole cierto toque también de humanidad, de conexión, de otras cosas, que esto lo pudo haber potenciado para que su misión fuera para lo mejor, ¿no? Pero también pues te habla, insisto, de una persona que aunque pareciese que no y de alguna forma no lo daba a entender su flecha de hipersensibilidad, es una persona muy sensible, es una persona muy conectada, es una persona a la que de alguna forma a veces se puede empatizar tanto con los demás que termina pues sintiendo por ellos y termina tomándose cosas que no son suyas como suyas, que hasta cierto punto es lo que hace, ¿no? O sea, de repente empatiza tanto con la persona que ama enfrente cuando la ve con este dolor de la carta y sabe lo que sucedió por temas del secreto de Wiccan, por temas de no haber platicado con Lidia, y entonces él lo que hace es, me siento con la responsabilidad de salir allá afuera y de alguna forma yo cargarme con esto, pero al mismo tiempo sí se carga con eso, como decía, con una pasión, por un lado, pues, producida por el tema del enamoramiento, pero por el otro lado también de una responsabilidad moral y de un sentir como suyo un conflicto que hasta cierto punto no lo era tanto. Sí tenía un cierto dejo en el aspecto de no haber platicado quién era Wiccan, ¿no? Pero pues al final de cuentas tiene más que ver con esta empatía. Y por el otro lado también a él le sale justamente este número 11 por un alma 2 y por una personalidad 9. El 9 ya platicamos, es su personalidad, así lo ve la gente, porque es una persona con esta parte humanitaria, sabia, altruista, una persona que brilla, una persona que la gente quiere, y en cierta forma el 9, algo muy curioso del 9 es que es una persona que o la amas o la odias. Y en cierta forma, pues él era una persona que se hacía mucho, digamos, odiar por cierto sector, que cuando lo conocían mucha gente sí también lo amaba bastante, y eso pues te lo da a entender también el mismo libro, que eventualmente cuando ya está en conexión con Elizabeth, ya en otro proceso, se va dando a conocer de una forma mejor con los demás y la gente lo va amando. Y al mismo tiempo, pues esta personalidad, perdón, en esta alma 2 estamos hablando justamente otra vez de esta conexión, de esta empatía, de esta parte de ver los dos lados de la moneda, de ver las dos caras de una situación, de ser muy diplomático. Si algo, o sea, digo, más allá de que te caiga o no te caiga bien, sí, no podemos negar que es una persona diplomática, ¿no? Es una persona que sabe tratar a los demás, que a veces no le interesaba, no le convenía o se le hacía, insisto, dentro de esta condescendencia, quería tratar a los demás con cierta diplomacia, pero se le notaba, pues digámoslo así, el orgullo, pero tenía la capacidad. Espero que te haya gustado este análisis. Si en algún momento quieres un análisis personal de tus números de nombre, de negocio, de bebé, de parejas, de en general tu carta, me puedes contactar. Y si quieres algún personaje que te interese, me lo puedes dejar aquí en comentarios.